Buenos días. Quisieran por favor abrir sus Biblias a Efesios. Efesios. Y vamos a iniciar con una oración. Padre, Dios Todopoderoso, Señor, de toda gracia, de toda bondad, de toda misericordia, nos acercamos a ti porque sabemos que nos puedes hablar y eso es lo que queremos que hagas esta mañana, que hables a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, a nuestra voluntad, por medio de esta tu palabra y que, Señor, seamos transformados. Ese es nuestro clamor domingo a domingo, que transformes nuestros seres a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que cada día nos parezcamos más a Él. Por eso te pedimos, Señor, y te rogamos en esta mañana que eso hagas precisamente por medio de tu palabra. Y es en el nombre de Cristo que lo pedimos. Amén. Hoy nos apartamos por un momento del libro de Juan y voy a hablar de un tema que se está volviendo común en Colombia y en nuestro medio. Y creo que es mi responsabilidad tratarlo. Esto una vez que he escuchado recientemente de que está presente en muchas iglesias alrededor del mundo. Pero lo que en realidad me movió a tratar el tema hoy es que también está en medio de nosotros. Y no le estoy hablando a nadie en particular, no tengo un nombre, no sé nombres, ni nada por el estilo. No tiene este sermón un nombre en particular. Pero sé que hay personas que han adoptado esta manera de pensar. Y la Escritura me llama a enseñar, a reprender, a corregir, a instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y de lo que voy a hablar hoy es de la educación de los hijos. Y lo hago porque vivimos en una época en donde el concepto de educación ha sido secuestrado por una ideología que predica la autonomía moral del niño, una ideología que prohíbe toda corrección como si fuera violencia y que reemplaza la verdad por la subjetividad. Y a esto se le conoce como crianza respetuosa, o crianza reverente, o crianza positiva, o crianza gentil. Tiene tantos nombres como variaciones de lo que se entiende por este tipo de crianza de los niños. Y quiero analizarlo desde Efesios 4. Y no piense que lo que les digo está dirigido simplemente a los padres o a los abuelos. No, esto está hablándonos a todos, porque debemos aprender a pensar bíblicamente en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, lo digo para todos, porque esto que vamos a hacer hoy es un ejemplo de cómo debemos pensar bíblicamente. Es decir, que para cada situación de la vida en la que esté presente, ya sea en el área de educación o del trabajo o de la vida familiar o de lo que sea, hay siempre que ir a las Escrituras. Siempre hay que pensar bíblicamente y lo que tenemos acá es una muestra de esto. Habiendo dicho eso, permítame comenzar planteando una cuestión que considero absolutamente urgente para nosotros. Y le pregunto, entonces, ¿puede una sociedad ser verdaderamente moral y administrada sin Dios? ¿Puede un hogar formar hombres y mujeres verdaderos sin la verdad de Dios o sin la verdad de Cristo? En una tarea tan difícil como es la de ser padres, la pregunta es, ¿necesitamos la ayuda de los psicólogos para esto? Hoy la psicología dice que sí. Por eso se predica desde muchos púlpitos. Se predica la autoridad psicológica o la autoridad académica. Y que lo que necesita entonces es la crianza respetuosa. Investigué un poco acerca de esto y hay libros y libros, hay miles de libros que definen o defienden este tipo de crianza, en donde se nos dice que los niños deben ser criados sin corrección, sin juicio, sin ninguna referencia al pecado, sin verdad objetiva ni autoridad divina. Se nos dice que debemos permitirles explorar su identidad.
Se nos dice que podemos dialogar con ellos para conseguir lo que se espera de ellos y que no se necesita la disciplina corporal, que ellos deben expresar sus emociones en un ambiente seguro, es lo que dicen. Deben expresar sus deseos, unos deseos sin ninguna dirección y no ser recriminados. Se les enseña que el ser humano nace esencialmente bueno, que sus impulsos son válidos, cualquier clase de impulso, y que cualquier disciplina firme es opresiva o incluso abusiva. Y se nos exige que como cristianos nos callemos y aplaudamos esta nueva religión secular, bajo la pena de ser etiquetados como intolerantes. Pero, queridos amigos, en la Escritura tenemos el manual de crianza. Allí encontramos una voz completamente diferente y las Escrituras son el instrumento que Dios nos ha dejado para la vida y la piedad. De hecho, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió Efesios y allí no deja lugar a dudas de cómo debemos vivir y cómo debemos criar a nuestros hijos. Dios, por medio de su palabra, nos llama a una vida radicalmente distinta. Él no nos invita, Él nos demanda, nos lo pide. Y es desde esa autoridad divina que debemos confrontar, denunciar y corregir la falsa doctrina de la educación respetuosa. Y esto lo podemos hacer con el poder de las Escrituras. Pablo lo dice allí en el versículo 17 del capítulo 4. 4:17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles. Lo que dice es que debe dejar de pensar como los gentiles. Lo que el creyente debe hacer es rechazar toda filosofía que niegue la verdad de Dios, que niegue el pecado del hombre y que niegue la necesidad de la renovación del corazón. Rechazar toda filosofía, toda que niegue la verdad de Dios, el pecado del hombre y la necesidad de la renovación interior en Cristo. Y lo primero que nos dice la palabra, allí en el versículos 17 al 19, es que la condición natural del hombre caído es vanidad, oscuridad y endurecimiento. Noten las palabras. Esto digo pues, y afirmo, juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, llegando a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Queridos hermanos, aquí tenemos la razón por la cual el apóstol habla con tanta urgencia, con tanta solemnidad. Esto digo, dice él, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Esto no es un consejo, esto no es una sugerencia, no es un punto de vista, no es un punto de vista diferente. Esto no tiene opción, es una requisición apostólica en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa exigencia? Que ya no andéis más, ya no más, no más, así como andan también los gentiles. Es decir, como vive el mundo sin Dios, como vive el mundo pagano, como vive el mundo secular. El mundo cree que puede educar al hombre sin enfrentar la raíz del problema, que es su naturaleza caída. Y entonces Pablo lo que hace es que da una descripción que entra como una espada al alma. Y él nos la da en estos 3 versículos, la más devastadora radiografía del hombre natural. Y si no comprende esto, no comprende nada acerca del Evangelio. No entiende nada acerca del hogar. No sabe nada de la educación. No sabe nada de nada. Ya no andéis así como andan también los gentiles. Es acá donde empieza este error de la educación respetuosa en su antropología. Ellos parten de que los gentiles les pueden ayudar. Ellos parten del supuesto de que el hombre y especialmente el niño es esencialmente sabio. Es decir, que sabe lo que debe hacer o que sabe lo que debe pensar, que es puro, que es sin pecado, que es confiable. Pero Pablo dice exactamente lo contrario. No andéis como ellos en la vanidad de su mente. El incrédulo anda en la vanidad de su mente.
es oscuridad, en entendimiento inclusive, en ignorancia espiritual. Y eso es cierto para todos estos pedagogos con doctorados que promueven una vida sin las Escrituras. Expertos en neurociencia emocional y con teorías modernas de aprendizaje que dan estas nuevas teorías de educación y simplemente son vanos sus pensamientos. Y lo más triste de todo esto es que inclusive en iglesias argumentan en favor de este tipo de educación y dejando detrás las Escrituras. Pero el creador del universo, mis hermanos, nos dejó las instrucciones claras que dice cómo es la mente de un niño, cómo es la mente de todos los que están afuera sin Cristo, vana, vacía. Y su entendimiento está entenebrecido. Y porque no conocen a Dios, están alejados de la vida de Dios. Es decir, que las personas sin Dios no solamente tienen ideas equivocadas, sino que están muertos espiritualmente, endurecidos, insensibles, entregados a la impureza. Y si eso es así, ¿qué esperanza hay en una educación que ignora esta verdad? ¿Qué bien puede hacer a la vida de alguien un sistema que se niega a llamar al pecado pecado? ¿Cómo puede una cultura que prohíbe la corrección formar el carácter? ¿Cómo puede una persona que llamándose cristiana adopta la psicología del mundo por encima de la verdad bíblica? Si la raíz está podrida, solamente vamos a obtener frutos venenosos. Es decir, que los incrédulos o aquellos que llamándose cristianos no toman en serio la palabra de Dios andan como andan los gentiles en la vanidad de su mente. Y noten, ¿dónde empieza todo? En su mente. En ese centro de pensamiento, de razonamiento, de reflexión. Y el apóstol no dice simplemente que el mundo piensa de forma equivocada. Esto es algo mucho más profundo. Dice que su mente es vana, que es vacía, que es fútil, que es estéril. Llena de ideas, sí, de teorías, sí, pero de psicología, de pedagogía, de filosofías modernas, pero vana, vacía acerca de la verdad, vacía de ellos, de Dios, vacía de sentido eterno. Esto es fundamental entenderlo. El problema del hombre no es simplemente un problema moral o emocional. Es doctrinal, es espiritual, es una mente desconectada de la verdad de Dios. Es decir, es todo lo anterior. Es un problema, el hombre está completamente corrupto. Y por eso cuando el mundo se pone a educar a los niños, lo hace desde su corrupción, desde su mente vacía. Es vacía porque promueve una educación centrada en el niño, como si el niño fuera el que mide todas las cosas. Se ridiculiza la idea de pecado, se niega la noción de autoridad de los padres, esa noción de autoridad que Dios les da un rol. Una vez que es padre, Dios les da ese rol de ser padre y tiene la autoridad. Y ojo, no es autoritarismo. El autoritarismo es el uso de la autoridad de manera desproporcionada, sin rendir cuentas, sin dar lugar al diálogo ni a la participación de los demás. No. La autoridad delegada por Dios es diferente al autoritarismo humano. La autoridad es un principio bíblico en el cual Dios concede autoridad a los padres para servir, para edificar, para guiar, para corregir, no para dominar o abusar. Y ejercer esa autoridad delegada por Dios no es un abuso. Entonces, cuando el niño peca, los padres tienen la autoridad delegada por Dios para corregirlo, porque los niños pecan. Es su naturaleza. Por eso hay que corregirlos. Y la Escritura es clara. Deben llevar a los niños al entendimiento de su pecado para que puedan ir a los pies de Cristo. Y para eso hay que disciplinar, hay que castigar y mostrar el mal hecho que se hizo, porque es lo que nos está mostrando las Escrituras. Hay que mostrarles su pecado, con amor sí, mostrarles la necesidad de un Salvador. Hay que formar en ellos una nueva mente a través de la palabra del Dios vivo. Y eso incluye que hay que enseñarles acerca de la autoridad, acerca de la obediencia, acerca de la disciplina, acerca de la necesidad de salvación.
Y la educación respetuosa dice, no castigue, dialogue. Dialogue con el niño. Pero las escrituras dicen con claridad, corrija con amor. Advierta de la verdad con amor. Nota el versículo 24 de Proverbios 13, dice, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Aquí hay una relación de amor y odio con los hijos. Si no lo disciplina, lo odia. Eso dice. No lo digo yo, lo dice Proverbios. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina lo alejará de él. Y Proverbios 23:13 dice, no escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no va a morir, no va a morir. Una vara no lo va a matar. No, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Qué palabras son esas? Lo va a sacar del infierno si lo castiga. ¿Cuántos tienen vara? No, ya hay unos, qué bien, está bien, hay que tener su vara. Las escrituras le animan a usar la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. La filosofía moderna dice, escuche su corazón. Pero sabemos más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, dice Jeremías. Todo debe formar adultos débiles, que creen que todo gira alrededor de ellos, que jamás deben ser corregidos, que confunden la libertad con rebeldía, el respeto con la idolatría del yo. Necesita criar hombres y mujeres que amen la verdad y que obedezcan a Dios, que sepan negarse a sí mismos y seguir a Cristo. Querido hermano y querida hermana, no se deje engañar por el espíritu de esta época. El mundo está cambiando las definiciones. Al pecado lo llama ser auténtico. A la corrección lo llaman abuso. Y a la autoridad lo llaman opresión. Y al evangelio es intolerancia. Eso es intolerante. Pero la palabra de Dios permanece firme para siempre. Siempre ha sido así. La palabra no es algo que está o de moda o no de moda. No. No tiene que ver nada con la moda de la época. Es Dios hablando y no hay educación verdadera sin regeneración. No hay respeto verdadero sin verdad absoluta y no hay formación moral sin Cristo. Levántese pues, como padre, como madre, como líder espiritual, como creyente y no siga al mundo. No se doblegue a sus ideologías. Hable la verdad, viva la verdad, enseñe la verdad y sobre todo muestre a Cristo, porque solo Él puede renovar el corazón. Solo Él puede renovar o dar o crear un hombre nuevo. Solo Él puede hacer de sus hijos discípulos. No solo ciudadanos, discípulos. Que el Señor les ayude a seguirle a Él y no al mundo. Porque la crianza gentil no dice nada de la propia naturaleza caída de los niños. Es una tragedia y es una locura. Intentan criar seres humanos sin conocer lo que es el ser humano. Y lo que dice la Escritura es que sus mentes son vanas. Y además noten ahí en el versículo 18, además de tener las mentes vanas, tienen entenebrecidos en su entendimiento está entenebrecido. No basta con decir que el hombre está confundido, no es simplemente que estén faltos de datos. El hombre vive en tinieblas, no puede ver, está entenebrecido, no puede entender, no puede discernir lo espiritual, como dice 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del espíritu porque para él son necedad. Querido hermano, entienda esto. El mundo no es neutral. El hombre sin Dios no es un ser inocente que necesita formación. No estamos formando a unos inocentes en nuestra casa. Es un alma entenebrecida que necesita iluminación sobrenatural. El niño no nace puro, así usted crea que los suyos son muy puros. Nace ciego, ciego a la verdad.
nace con un corazón cerrado a Dios. Por eso es una trágica necedad suponer que basta con dejarlos explorar, con dejarlos elegir o sentir. El niño no necesita más libertad, él necesita la luz. Y solo hay una fuente de luz, y es la palabra de Dios. La exposición de tus palabras imparten luz, dice el salmista, da entendimiento a los sencillos. Es la palabra de Dios, y eso es algo que se debe reconocer. Noten cómo lo dice el apóstol en el versículo 18. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Por supuesto, son ignorantes, no entienden. El nombre natural, dice Pablo, además de estar vacío, entenebrecido, está ajeno a la vida de Dios. No tiene comunión con Él, no tiene su espíritu. Está espiritualmente muerto. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia voluntaria, una ignorancia que brota de la rebeldía interior. No es que nunca oyó, es que no quiere oír, es que no quiere saber. Ama su pecado y por tanto se aparta de la fuente de la vida. Y eso tiene enormes implicaciones en la educación. Porque si el hombre está separado de Dios, no hay neutralidad educativa. No es que la educación es neutral, no. Toda formación humana será inevitablemente o a favor de Dios o en contra de Dios. Y entonces todo modelo de crianza que excluya a la revelación divina que nos dice que el hijo o que el niño es un pecador, eso es alejarse de Dios. Y hoy lo vemos con claridad. Se ha expulsado a Dios de las escuelas, de las leyes, de las familias, y el mundo nos promete que así tendremos una generación más empática, más justa y más respetuosa. Pero eso no es cierto. Y la Biblia lo ha dicho desde el pasado. No hay paz para los malvados, dice el Señor. Mientras sean malvados no va a haber paz. No hay una verdadera vida afuera de Dios. Y sigamos leyendo. Nuestro texto nos lo dice. No andéis como los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en el entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. ¿Saben cuál es el problema de todo? ¿Saben cuál es la causa última? Pues la dureza de su corazón. Ahí está el problema. No es que les faltan oportunidades, no es una falta de tecnología, es un corazón endurecido, insensible a la voz de Dios. Y de allí surge todo lo demás. El corazón endurecido se resiste a la autoridad. No quiere que Dios le gobierne, no quiere que nadie le diga qué está mal o qué está bien. Y si eso es cierto para un adulto, ¿cuánto más para un niño? Pero ¿qué hace el mundo moderno? ¿Le muestra su pecado? No. ¿Le habla de arrepentimiento? Es que el mundo moderno ni siquiera sabe el significado de esa palabra. No. ¿Le señala la luz? No. Le dice, no se sienta mal. Todo está bien con usted. Sé tú mismo, exprésate. Todos tus deseos son válidos, no importa, todo es válido. ¿Qué tragedia es esa? ¿No les parece? Le dicen a un pecador endurecido que no hay nada malo con él, que todo está en orden, que todo es perfecto como es, cuando lo que necesita es ser quebrantado, cuando lo que necesita es ser humillado, redimido. Y eso nos lleva al versículo 19 y dice, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ese es el resultado final del abandono total a la impureza. El hombre sin Dios pierde toda sensibilidad. Se anestesia. Ya no siente ni siquiera la vergüenza. Ya no conoce los límites y se entrega, dice el texto, a la lascivia con avidez, a la sensualidad. ¿Y no es eso exactamente lo que estamos viendo hoy? Una cultura que ha perdido toda vergüenza, toda modestia, toda nación de pureza. Y los niños hipersexualizados. Una juventud confundida, familias rotas, almas vacías. ¿Por qué? Porque han negado el diagnóstico divino.
porque han abrazado la pedagogía sin pecado, sin cruz, sin regeneración. Y el resultado de eso es miseria. Querido amigo y amiga, lo ve. ¿Comprende por qué no podemos abrazar la ideología de la educación moderna? Esto no es simplemente una diferencia de métodos. Esto no es simplemente una diferencia de maneras de hacerlo. Esto es una cosmovisión completamente diferente. Es una visión del mundo completamente diferente. Hay unos que parten de la premisa de que el hombre es bueno. Nosotros afirmamos que no, el hombre está caído, el hombre es malo desde el principio, desde que nace. Hay unos dicen que hay que liberar a los niños de tanta autoridad. Hay otros dicen que está perdido y que lo que necesitan es un redentor. Por eso debemos rechazar con toda seriedad cualquier sistema que niegue estas verdades. Debemos instruir a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Debemos enseñarles que necesitan nacer de nuevo, que necesitan a Cristo, que sin Él toda educación es solo una forma más refinada de muerte espiritual. Porque la esperanza del niño, como la del adulto, no está en el autoestima ni en la autoexpresión, está en el Evangelio y solo en el Evangelio, porque es el único que puede dar vida. Solo el Evangelio puede dar luz, solo el Evangelio puede dar esperanza. Que el Señor les ayude a seguirle a Él y no al mundo. Ya hemos hablado que debe tener en cuenta primero que la condición natural del hombre caído está terrible. Es pura vanidad, oscuridad y endurecimiento. Lo segundo es que el creyente ha sido transformado por la verdad de Cristo y debe andar conforme a ella. Noten el contraste. Aquí hay un contraste grande. Noten el versículo 20. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Ya hemos visto con claridad la devastadora condición del hombre natural. Es vano, entenebrecido, separado de Dios, endurecido, insensible. Esa es la raíz. Esa es la raíz de todo mal social, de toda familia, de toda moralidad errada, de toda espiritualidad. Pero ahora el apóstol nos lleva a un contraste glorioso. Si el hombre sin Dios camina en tinieblas, el creyente ha sido iluminado con la verdad de Cristo. Y notemos cómo Pablo estructura este contraste. Él no dice simplemente que hemos aprendido una nueva doctrina, ni siquiera una nueva religión. Él dice, vosotros habéis aprendido a Cristo de esta manera. El cristianismo no es un sistema de moralidad ni de tradición cultural. El cristianismo es Cristo mismo. Él es el maestro, Él es el mensaje, Él es la verdad. No habéis aprendido a Cristo de esta manera. Así que aquí está el criterio para evaluarlo, para evaluar cualquier filosofía de vida, para evaluar cualquier área de sus vidas y por tanto para evaluar cualquier pedagogía o cualquier cosa que se enfrente en su vida. Debe preguntarse, ¿esto concuerda con Cristo? ¿Refleja la enseñanza de Cristo? ¿Es compatible con su carácter? ¿Es compatible con la cruz? ¿Es compatible con su palabra? Y la respuesta es obvia. La educación moderna centrada en el yo no ha aprendido a Cristo. Porque el Cristo se nos ha revelado en las Escrituras y Él no valida el pecado. Él lo confronta. No exalta el yo. Él lo crucifica. Si alguno quiere seguir en pos de mí, ¿debe qué? Crucificarse, ¿no? Todos los días. No protege la rebeldía, la redime. Nuestro Señor no dijo, dejad que los niños vengan cuando quieran. Eso no lo dijo Él. Dejad a los niños venir a mí. Él no les está diciendo que hagan lo que quieran, que vengan a mí. No para que se autoafirmen, sino para que se sometan a su señorío. Por eso Él dice, dejad los niños venir a mí. Porque solo
En Él hay salvación, verdad, y solo en Él hay vida. Por eso el apóstol nos dice, o no nos dice, traten de ser diferentes. Es que ya son diferentes. Ya son diferentes. Han sido instruidos en Cristo. Han sido regenerados. Tienen una nueva mente, un nuevo corazón y una nueva naturaleza. Y debe vivir conforme a eso. Noten el versículo 21. Si en verdad lo oísteis. Qué expresión tan notable. Pablo no dice simplemente que ha oído acerca de Cristo, sino que le ha oído a Él. Aquí está la doctrina gloriosa de esa llamada eficaz. No se trata de información meramente intelectual, es un oír espiritual y transformador. Es Cristo hablándole al alma. Es el buen pastor llamando a las ovejas por su nombre. Y si le ha oído, ha sido enseñado por Él. Cuán distinto es la pedagogía moderna, que hoy dice que Él es su propio maestro, que el aprendizaje debe surgir desde Él mismo. Pero con Cristo no es así. Con autoridad, Él conduce al arrepentimiento y Él confronta la mentira y proclama la verdad. La verdad, la verdadera educación cristiana no puede limitarse a estrategias de motivación en ambientes seguros. Debe ser cristocéntrica. Debe formar la mente conforme a la mente de Cristo. Debe enseñar la verdad conforme a la verdad que está en Jesús, dice el versículo 21. Ese es el gran criterio. No simplemente verdad en general, sino la verdad que está en Jesús. Toda la verdad que no se conforme a Cristo es un error, aunque esté revestida de lo que sea, de amabilidad, de compasión o de ciencia, de cualquier cosa, porque la verdad no es una construcción cultural. La verdad es una persona y es Jesucristo. Y aquí debo ser inflexible. No existe una neutralidad educativa. Cualquier método pedagógico que no esté fundado o fundamentado en la verdad de Cristo es una mentira. Aunque sea aunque tenga la apariencia de respeto, de empatía o de progreso, porque solo en Jesús está la verdad que transforma, que regenera y que libera. ¿Y qué enseña esa verdad? Ahí lo dice. Lo siguiente dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Despojaos de ese viejo hombre. Versículo 22. La enseñanza de Cristo no es meramente información, es transformación. No basta con oír el evangelio, hay que despojarse de ese viejo hombre. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa reconocer que la vieja naturaleza no se puede reformar. No puede ser educada, ni domesticada, ni maquillada. Debe ser desechada, crucificada, renunciada. Ese viejo hombre es corrompido por los deseos engañosos, dice el texto, y esto va para niños como para adultos. Eso incluye todos los deseos de autonomía, de autodeterminación, de independencia moral. Y eso es lo que la educación respetuosa moderna exalta y fomenta. Deseos, en lugar de ser corregidos, son afirmados. Pero el Evangelio dice, déjelos. ¿Sí ven la diferencia? Hay una diferencia radical. El mundo dice, afirmemos sus emociones. El Evangelio dice, crucifíquenlas, crucifiquen sus pasiones. El mundo dice, confíe en sí mismo. Cristo dice, niéguese a sí mismo. Cristo dice, o el mundo dice, escuche su corazón. Cuando Dios dice, con toda diligencia, guarda tu corazón. Los corazones son engañosos. Y no basta con desechar al viejo hombre. Noten el versículo 23, que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Además de desechar, deben ser renovados. Es necesaria una renovación interior. Y esa renovación no es psicología o es emoción. Es espiritual. Es un cambio profundo en la forma de pensar, de percibir y de razonar. Es el milagro del nuevo nacimiento. Es recibir la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2:16. Eso significa que todo cristiano, padre, madre o maestro, debe tener una cosmovisión renovada
por el Evangelio. Ya no puede pensar como el mundo. Ya no puede formar a sus hijos como si fueran inocentes, que necesitan autoestima. Debe pensar en términos de pecado y de gracia, por supuesto, de cruz y de redención, de juicio y de misericordia. Y hay más, dice, y que os vistáis del nuevo hombre, versículo 24. Allí finalmente dice el apóstol, dice, y os vistáis de ese nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¡Qué glorioso! El nuevo hombre no es una mejora del antiguo, es una nueva creación. Ha sido hecho conforme al carácter de Dios, y ese carácter no es sentimentalismo, es vestimenta, es vestido en justicia y santidad. ¿Ve usted, querido amigo, lo radical que es este llamado? Yo les digo, no basta con formar buenos ciudadanos. Pueden ser muy obedientes, pueden ser muy lindos, niños preciosos, muy bien sentaditos. No basta con eso, no basta con tener niños respetuosos. Dios busca hijos que sean santos, que amen la justicia, que teman a su nombre. Y eso no lo produce la pedagogía moderna, solo lo produce un nuevo nacimiento, solo lo produce la palabra viva de Dios, solo la palabra aplicada por el Espíritu en el corazón arrepentido. Yo les pregunto, ¿está criando niños conforme al viejo hombre o conforme? ¿Está dando sus deseos naturales o enseñándoles a crucificarlos? ¿Está moldeando sus vidas según la moda del siglo o conforme al carácter de Cristo? Debe tener una decisión, tomar una decisión clara. O forma a sus hijos según la verdad que está en Jesús, o será cómplice del sistema que los aleja de Él. Y esa decisión se toma todos los días en la manera como habla, en la manera como corrige, en la manera como enseña, en la manera como ora inclusive. Solo Cristo puede renovar el corazón. Solo su verdad puede transformar la mente. Solo su espíritu puede formar un nuevo hombre. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Que el Señor les ayude a seguirle a Él y no al mundo. Debe entonces tener en cuenta tres cosas. La condición natural del hombre caído. Lo segundo que debe tener en cuenta es que el creyente ha sido transformado. Entonces ahora tiene la verdad de Cristo y debe andar conforme a esa verdad. Debe educar de acuerdo a lo que dice la palabra. Y tercero, el nuevo hombre en Cristo habla la verdad, no en emociones, y obedece el orden de Dios. Note el versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Este versículo es como una bisagra que une todo lo doctrinal con lo práctico. Pablo nos ha mostrado el diagnóstico del viejo hombre y la obra redentora de Dios, y ahora nos dice por lo cual. Es decir, como resultado de esa transformación interna, su vida exterior debe reflejarlo. Y lo primero que menciona es la verdad. No es casual, porque si la raíz del pecado es la mentira, como ocurrió en el Edén, la raíz de la vida nueva, pues es la verdad. Y esto, hermanos, tiene implicaciones cruciales para todo aspecto de la vida, especialmente en lo que se llama hoy formación del carácter, o inteligencia emocional o educación ética, dejando de lado la falsedad. La vida cristiana empieza con un acto de ruptura. No es una transición suave, es un corte. Y es aquí es donde se nos dice que ese corte, el primer corte que debe hacer es el corte a la mentira. Toda forma de falsedad, disimulo, autoengaño, relativismo y especialmente esa mentira sutil que pretende que se puede vivir sin Dios y sin su verdad, y que ha hecho entonces la pedagogía moderna, ha abrazado esa mentira, ha desechado el concepto bíblico de la verdad absoluta y lo reemplaza por la autenticidad emocional,
Hoy se enseña que lo que importa no es si es algo verdadero, sino si me hace sentir bien. Si lo estamos sintiendo bien, funciona. Lo que se enseña es que no hay que corregir al niño si miente, sino explorar por qué lo dijo. ¿Por qué lo dijiste? Que no hay que disciplinar una falta, sino comprenderla y justificarla. Pero la Escritura dice, no, desechen toda mentira. Y eso incluye mentiras culturales sobre el pecado, sobre la identidad, sobre la autoridad, sobre la salvación. Deben desterrarlas de raíz en ustedes y en sus hijos y en la iglesia. Hablad verdad cada cual con su prójimo. La vida nueva no solo rechaza la mentira, además abraza la verdad. Y no solo un abrazo a la verdad en algo como abstracto allá. No, está diciendo es que abrace la verdad es cada uno con su prójimo. La verdad no es un concepto teológico que está por ahí en las nubes. Es un estilo de vida relacional, gobernado por integridad, por transparencia, por la fidelidad a la palabra de Dios. Y esto significa que la verdad debe gobernar el hogar, la escuela, el púlpito y debe formar parte de la crianza cristiana. Debe pensar bíblicamente de acuerdo a lo que la verdad dice. No forma a sus hijos repitiéndole frases motivacionales. La forma de entrenarlos es enseñarles la verdad de quiénes son, de quién es Dios, de lo que significa la obediencia, de la autoridad, de lo que es el pecado, de lo que es la gracia. Esa verdad no debe diluirse para no ofender, no debe sacrificarla por tener paz, una paz superficial. No es amor ocultar la verdad, es odio. La corrección que omite la verdad es crueldad disfrazada de compasión. Porque somos, dice el versículo, somos miembros los unos de los otros. Y aquí tenemos la razón teológica. No basta con decir por qué es correcto. Pablo va más allá. Dice que somos miembros los unos de los otros. En otras palabras, la verdad es indispensable porque vivimos en un cuerpo, el cuerpo de Cristo que somos nosotros. El cuerpo no puede funcionar si hay falsedad entre sus miembros. Y permítame aplicarles esto. En una familia cristiana donde los padres no son veraces con los hijos o los hijos ocultan la verdad a los padres, esa familia no puede prosperar espiritualmente. En la iglesia, donde la corrección fraterna se ve como juicio, me están juzgando, y no como con amor, esa iglesia se estanca. Y en una sociedad donde se enseña a los niños que la verdad es relativa o subjetiva, cambiante según cómo se sientan, esa sociedad no se puede sostener. Porque está construida sobre la arena. Y cuando vienen las tormentas, y vendrán, caerá y grande será su ruina. Entonces, ¿cómo se confronta esto de la educación respetuosa? La educación respetuosa que hoy se confunde, o que hoy, mejor, que se difunde, es una gran mentira. Que el ser humano es autónomo, inocente y debe ser aceptado en todo. Eso que dice que debe rechazar toda la corrección o el castigo o el llamado al arrepentimiento, ese sistema que prefiere construir una identidad emocional basada en el sentimiento y no en la verdad. Ese es un sistema que no se soporta. Pablo en Efesios 4:25 lo deja claro. La nueva vida en Cristo exige verdad, verdad que corrige, verdad que moldea el carácter, verdad que salva. ¿Quiere criar hijos fuertes? Pues enséñales la verdad. ¿Quiere formar jóvenes fuertes? Confróntelos con la verdad. ¿Quiere preservar una iglesia sana? Pues edifíquela sobre la verdad, porque la verdad no es una opinión, es una persona. Y Cristo dijo, yo soy la verdad. El nuevo hombre en Cristo no vive de sensaciones, sino de convicciones. No se guía por emociones, sino por la palabra de Dios. Y donde hay verdad, hay libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso, queridos hermanos,
No se deje seducir por esas filosofías suaves pero mortales. No se conforme con una crianza que busca evitar el llanto a costa de la eternidad. Sean fieles, sean veraces, sean radicalmente diferentes del mundo, porque hemos aprendido a Cristo. Mis hermanos, hemos recorrido juntos una porción gloriosa y profundamente confrontadora de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha trazado con claridad el contraste radical entre la vida del hombre sin Dios y del creyente regenerado en Cristo. No hay terreno neutral, no hay un punto medio. Y ese primer énfasis que hice es que el hombre natural está perdido. Su mente es vana, su entendimiento está entenebrecido, su corazón es duro, tanto para adultos como para niños. Está separado de Dios y por tanto no puede educar, ni formar, ni criar con verdadera sabiduría. Y si esto es verdad y lo es, entonces todo modelo de educación que parte de una vida humanista o sentimentalista o autonomista está condenado al fracaso. La llamada educación respetuosa tan promovida hoy parte del supuesto de que el niño es esencialmente bueno, que el problema es afuera, es que los de afuera son los del problema, que el adulto debe adaptarse al ritmo emocional del niño. Pero la Escritura dice, la necedad está ligada al corazón del niño y la vara de la disciplina lo alejará de él. No necesita afirmación emocional, necesita la redención, necesita sabiduría, necesita luz el niño. Y el segundo énfasis que dice es que el creyente ha sido transformado. Usted es creyente, ha sido transformado. Hemos aprendido a Cristo, hemos sido enseñados por Él, hemos sido llamados a despojarnos de ese viejo hombre y a revestirnos de ese nuevo hombre creado según Dios en justicia. Esto no es una mejora moral. Esto no es una conducta un poco más decorosa. Esto es una nueva vida. Es la muerte del yo y el nacimiento del Espíritu. ¿Y cómo se manifiesta esa vida? No con métodos decorativos, no con palabras suavecitas, no con frases vacías. Se manifiesta con la verdad. Hablad verdad, dice Pablo. Desechad la mentira. Vivid como miembros del cuerpo de Cristo. Y el tercer énfasis es que la vida cristiana es una vida de verdad. Y aquí está la gran prueba. ¿Vive por lo que siente o por lo que Dios ha dicho? ¿Forma a sus hijos según sus emociones o según las Escrituras? ¿Mide su fidelidad por la aprobación del mundo o por la gloria de Dios? Es un llamado. Es un llamado a los padres, a los educadores cristianos. Por eso, querido padre, querida madre, querido maestro, no se deje engañar. El mundo está evangelizando a sus hijos. Le está predicando todos los días, en la televisión, en el internet, en las escuelas, en las redes y en la universidad. Y ese evangelio es falso. Es un evangelio de autoestima, de autonomía, de expresión sin redención. Y si ustedes no predican a Cristo con claridad, con firmeza, con amor, con ternura, no está formando discípulos, está criando rebeldes suavemente. No tema parecer anticuado, ¿qué importa? No tema parecer duro, tema más bien criar a un hijo moralmente educado, emocionalmente aceptado, pero eternamente perdido. Yo le pregunto, ¿le ha hablado hoy el Espíritu? ¿Ha visto la vanidad de su antigua manera de vivir? ¿Siente usted la sed de una vida con propósito, con perdón, que quiere vivir la verdad? Escuche la voz de Cristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No se trata de esforzarse más. Se trata de venir a Cristo tal como es, con su carga, con su culpa, con su confusión de cómo debe criar. Y Él le dará vida, Él le dará la verdad y Él le dará el poder. El Evangelio
no es una forma o una reforma educativa, es una renovación espiritual. No se trata de educar al viejo hombre, se trata de crucificarlo. No se trata de validar el corazón humano, se trata de renovarlo desde adentro. No se trata de proteger las emociones, se trata de redimir las almas. No se trata de generar autoestima. Se trata de enseñar que la única esperanza está en Cristo y en Cristo solamente. Así que, iglesia, así que pueblo de Dios, no caminen como caminan los gentiles. Renueven su mente. Vístanse de ese nuevo hombre. Hablen la verdad y edifíquense sobre la roca. Y recuerden, la educación sin Cristo es solo una forma sofisticada de perdición. Pero la educación en Cristo es un instrumento poderoso para formar almas eternas para la gloria de Dios. Que Dios nos conceda ser fieles. Vamos a orar. Dios, Padre Todopoderoso, Dios y Señor de nuestras almas, hoy hemos escuchado tu palabra y mi oración es que puedan aplicar esta tu palabra a sus vidas, que la podamos poner por obra, Señor, que no sea simplemente una recomendación, que sea una transformación en la vida de mis hermanos. Y yo te pido, Señor, que esto lo hagas de forma radical en cada uno de ellos, que los confrontes con esta verdad para la gloria y honra de tu santo nombre. Y es en su nombre que oramos.